Súper rápido. Y no con la maquinaria que hay ahora. Ahí está, ahí se ve. La idea es que adentro ya solo una persona, no todo el mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y si tengo la lengua dormida es porque me comí un helado, muy helado. Y en el video de hoy vamos a hacer algo que no puede faltar en Nueva York. Y que lo quiero grabar solamente por eso, que es el Empire State, que está ahí a mis espaldas. Vamos a subir a la cima y a ver si este lugar merece la pena. Ya visitamos todos los demás miradores, así que nos falta solo este y vamos a ver si es tan bueno y si vale la pena ir. Es emblemático, es icónico, así que yo creo que hay que ir solo por eso. Pero vamos a ver si la vista también lo vale. Antes de entrar al Empire State, vale la pena frenar un segundo y entender dónde estamos parados. Nueva York no siempre fue esta selva de rascacielos que vemos hoy. Durante buena parte del siglo XIX, la ciudad crecía más hacia lo ancho que hacia lo alto, con edificios relativamente bajos y una vida urbana mucho más horizontal. A comienzos del siglo XX, Manhattan empezó a cambiar su forma de crecer. El valor del suelo se disparó, el espacio empezó a escasear y la única salida posible fue mirar hacia arriba. Así comenzó una verdadera carrera vertical entre empresarios, arquitectos y constructores que querían dejar su marca en el skyline de la ciudad. El Empire State Building surge justamente en ese contexto. La idea aparece a fines de la década de 1920, en plena competencia por construir el edificio más alto del mundo. El proyecto fue impulsado por un grupo de inversores liderado por John Raskob, un empresario muy poderoso de la época que quería un edificio icónico, visible desde toda la ciudad y capaz de simbolizar el poder económico de Nueva York. La construcción comenzó en 1930 y avanzó a una velocidad impresionante. El edificio se terminó en apenas poco más de un año. En 1931, el Empire State abrió oficialmente sus puertas, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo en ese momento, un título que mantuvo durante varias décadas. Estamos en Midtown Manhattan, una de las zonas más estratégicas de la ciudad. A pocas cuadras de acá pasan algunas de las avenidas más importantes, como la Quinta Avenida y Broadway. Es un área que siempre fue comercial, dinámica y con muchísimo movimiento, lo que hacía todavía más lógico que un proyecto así se levantara justo acá. Con el paso de los años, el Empire State fue quedando rodeado de nuevos rascacielos que intentaron superarlo en altura y modernidad. Edificios como el One World Trade Center, el Summit o el Edge cambiaron la competencia, pero el Empire State nunca perdió su lugar simbólico. Puede que ya no sea el más alto, pero sigue siendo uno de los más reconocibles del mundo. Hoy en día, visitar el Empire State implica recorrer distintos sectores antes de subir. Hay entradas organizadas por horarios, controles de seguridad y áreas internas que fueron renovadas en los últimos años para mejorar la experiencia del visitante. Si venís sin ningún pase turístico, la entrada general ronda los valores habituales de los grandes miradores de la ciudad, y el precio varía según el tipo de acceso y el horario. Pero para que tengan una idea, el valor aproximado de la entrada es de $53. No es una visita barata, pero sí una de las más clásicas y emblemáticas de Nueva York. Todavía no subimos, pero ya desde abajo se siente que no es un edificio más. Todo está pensado para que la experiencia empiece mucho antes de llegar a la vista panorámica. Pasamos los controles de seguridad, bueno, dimos todas las vueltas que dimos y ahora llegamos a una parte en donde hay una experiencia de mirar algo. Vamos a ver qué es lo que hay que mirar. Como un videito que hay adentro de eso, como que te están mostrando la calle y lo que vos ves, a ver si lo puedo ver, si lo pueden ver. Sí, ahí se ve. Eso es lo que se ve. Acá nos muestra cómo se empezó a construir el Empire. Súper rápido. Y no con la maquinaria que hay ahora. Acá está representado todos los trabajos de obra. Entiendo que son todos videos generados ahora. Claramente no fueron grabados en 1930. Acá hay una obra que representa a los trabajadores. Esa es parte del... Detrás
de esta obra monumental, también hay historias duras. Durante la construcción del Empire State Building murieron 5 trabajadores, una cifra sorprendentemente baja para la época. En los años 30, este tipo de proyectos solían tener decenas de víctimas fatales. Las caídas, los accidentes y la falta de medidas de seguridad eran moneda corriente. Aún así, cada piso levantado acá tuvo un costo humano real. Una réplica del elevador original que iba hasta el piso 102. El nuevo ahora es de vidrio. Acá te muestra todas las empresas que trabajan acá, ¿no? Y te muestra cómo son las oficinas. Las películas que se grabaron inspiradas en el Empire State. Esta es la parte donde está la mano de King Kong. Acá se pueden sacar una foto con King Kong. Ellos están adentro, así que no me dejan ver ahí está, ahí se ve. La idea es que adentro ya es solo una persona, no todo el mundo. Ahí están haciendo fila para entrar. Ahí está, ahí pasaron ellos. Casi se cae. Está divertido, esto te hace muchísimo. Mientras avanzamos hacia los ascensores, el Empire State empieza a mostrar otra de sus grandes identidades, el interior. El edificio conserva un estilo Art Deco muy marcado, típico de los años en los que fue construido. Los materiales, los revestimientos y los detalles geométricos no están puestos al azar. Todo responde a una estética que buscaban transmitir progreso, modernidad y optimismo, incluso en una época complicada como fue la Gran Depresión. Las paredes, los pisos y las terminaciones fueron restaurados para mantener ese espíritu original, pero adaptados a un edificio que hoy recibe millones de visitantes por año. Es una mezcla interesante entre historia y funcionalidad actual. ¿Sí o no? Acá todavía no vemos las ciudades de arriba, pero ya se siente que estamos entrando a un icono. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Hey, watch it! Put it up here! Hey, Bucky, you're gonna ride that thing all day! Do something useful, will you? Alright, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. La planta 80 funciona como una especie de transición antes del gran impacto visual. Desde acá ya se empieza a percibir la altura real del Empire State y cómo la ciudad queda cada vez más lejos. Este nivel fue reorganizado para ofrecer espacios amplios, exhibiciones y áreas que ayudan a entender la magnitud del edificio y su lugar dentro de Nueva York. No es el mirador principal, pero cumple un rol clave: prepararte mentalmente para lo que viene después. Es ese momento en el que entendés que ya no estás a nivel calle. Este es todo el primer piso al que ustedes suben. Y ahora, si no me equivoco, tenemos que ir al 86 y después al 102.
si no me equivoco. Acá tienen todo ventanal en donde pueden ver, pero tiene bastante reflejo acá el ventanal. Yo creo que es mejor arriba, vamos a verificarlo. Era el 86. Welcome to the 86th floor observation deck. Sortez à gauche. 请向左边走动开，maintenant links aussteigen. Procedi a sinistra. Salga alla izquierda. Saída à esquerda. 왼쪽으로 나가주세요. 左手にお進みください. Please exit left. Entendí cuando lo di con Chin. Hi, thank you. Bien, ahora estamos en el piso 86 y acá puedes salir afuera y no tenés reflejos. Entonces este piso es mejor que el de abajo, en ese sentido por lo menos. Bueno, sí, igual tiene vidrio, creo. Ay, no veo ningún reflejo. No tiene vidrio. No tiene vidrio. Acá no hay reflejo. Y ahora sí, llegamos a la planta 86, uno de los miradores más famosos del planeta. Desde acá, Nueva York se abre en todas direcciones, con vistas de 360 grados que permiten dimensionar el tamaño real de la ciudad. En días despejados como hoy, se pueden ver kilómetros y kilómetros a la redonda, incluyendo ríos, puentes y distintos barrios que, desde abajo, parecen mundos separados. Este mirador es completamente al aire libre, algo que lo diferencia de muchos observatorios modernos. El viento, los sonidos y la luz natural hacen que la experiencia sea mucho más intensa y real. El Empire State fue escenario de innumerables películas y series. Apareció en clásicos del cine y se convirtió en símbolo de historias románticas, dramáticas y épicas. Es imposible no pensar en todas esas escenas que marcaron generaciones. A lo largo de los años, por acá pasaron actores, músicos, políticos y celebridades de todo el mundo. Subir al Empire State siempre fue una especie de ritual para quien visita Nueva York por primera vez. Una de las curiosidades más llamativas es que durante décadas el edificio fue utilizado como referencia para orientar vuelos y como punto clave del paisaje urbano nocturno gracias a su iluminación característica, que cambia según fechas especiales y eventos importantes. Aunque hoy existan miradores más altos o más tecnológicos, este lugar conserva algo que otros no tienen: historia viva. No es solo una vista linda, es una postal que atraviesa el tiempo. Ahí podemos ver el Summit, que se puede ver la cantidad de gente que hay, no sé si en la cámara, pero acá con los binoculares que hay acá también. Y claro, están todos mirando para acá y sacándose fotos con el Empire State. Así que sonríamos para la foto. Como saben, nosotros sacamos la Go City, con eso entramos al Empire State, pero está incluido solamente hasta el piso 86. Si quieren ir al piso 102, lo pueden comprar acá, por ejemplo, en estas maquinitas, pero el precio es de $35. Y siendo que ya estuvimos en el One World Trade Center, en el piso 101 y demás, no lo veo necesario. Así que no vamos a subir al 102, pero si ustedes quieren, sepan que pueden y que sale $35. El que puede, puede. Mientras nos preparamos para bajar, queda esa sensación rara de haber estado por un rato en otro plano de la ciudad. Volver al ascensor es, de alguna manera, volver a la realidad. El recorrido no termina acá, pero ya se siente que el Empire State dejó su marca. No hace falta decir mucho más, porque la experiencia habla sola. Links aussteigen. Procedi a sinistra. Salga alla izquierda. Saída à esquerda. 왼쪽으로 나가주세요. 左手にお進みください. Please exit left. Everyone exiting this way to your left, please. Thank you. All continue this way to your left to exit. Elevator to go up. Acá está para las fotos. Sí, está para la foto.
Dankeschön. Merci. 감사합니다. Thank you. Y ahora me imagino que vamos a desembocar en una tienda de regalos. Raro que no había ninguna cafetería ni nada arriba. Supongo que estaría en el top, donde hay que pagar $35 para subir, supongo. Claro, acá está. Official Store. Entonces pasas por la tiendita de regalos y ya después te puedes ir. Mira este qué bueno que está. ¿Cuánto está? $165. Estos que no tienen nada que ver con el Empire State también están, $12. Oh, estos son re lindos. $20. Y este chiquitito, ay, no veo acá, $29. Acá hay otro que está muy bueno, $40, carísimo. Y esto es como de plástico. Ah, este está muy bueno también. $23. Cuadros también pueden comprar. Ah, es enorme. Es muy grande la tienda de regalos. Para los más pequeños también tienen una sección con autitos, juguetes, el metro de Nueva York, los bomberos, King Kong, adentro una carterita. Tenemos un peluche del Empire State, el Empire State hecho peluche, $35. Nunca me imaginé que iba a haber un peluche con forma de edificio. Y por acá se sale, que yo creo que es donde antes entraba, hace años atrás. Esta zona por donde hoy salimos fue, durante muchos años, el ingreso original del Empire State. Por acá entraban trabajadores, visitantes y figuras importantes en los primeros años del edificio. Es un cierre perfecto para la visita, volver al origen después de haber visto las ciudades de lo más alto. El Empire State no es solo un mirador, es una pieza fundamental de la historia de Nueva York, que sigue en pie, firme, mirando la ciudad que creció a su alrededor. Y así terminó nuestra visita al Empire State, un edificio emblemático de la ciudad de Nueva York, tan emblemático que a mí me gusta más verlo que estar arriba. Sí me parece que está bueno subir por la experiencia, porque justamente es un edificio emblemático. Si tienen que dejar de lado otro por subir a este, yo no lo haría, porque cada vez que miro para afuera desde el Empire State, yo siento que me falta algo, y es justamente ver el Empire State. Cuéntenme qué les pareció, si les gustó este mirador, si vieron mis demás videos de los otros miradores, cuál les gustó más. Yo ya saben con cuál me quedo. Si saben con cuál me quedo, coméntenmelo abajo. No se los voy a decir, si vieron mis demás videos, tienen que saber con cuál me quedo yo. No se olviden de darle me gusta con la manito, de suscribirse al canal si todavía no se suscribieron, y será hasta un próximo videito. Adiós.